Pueden tomar asiento. Muy bien. Eso es, mi hermano, muy bien. Los jóvenes y los niños pueden salir a su clase. Ahora no hace tanto calor, ¿verdad? ¿O sí se siente calor? Yo no siento tanto calor. Bueno, pues la palabra que hoy Dios deposita en mi corazón. Hay dichos populares que algunos son sabios, ¿no es así? Otros no tienen nada que ver con la verdad en Cristo, pero hay otros dichos que honestamente sí tienen un contenido ahí de sabiduría. Y la prédica del día de hoy la he nombrado Obras son amores. Di conmigo, obras son amores. El dicho en realidad dice, obras son amores y no buenas razones. Y yo quiero que levantes tu mano si estás acá y tú sabes que eres salvo por la fe en Jesús. Levanta tu mano. Quiero ver tu mano levantada si tú sabes que eres salvo por la fe en Jesús. Amén. Amén. Yo te quiero pedir que me acompañes a la palabra de Dios, nada más para confirmar lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. En el libro de Efesios capítulo 2, vamos a leer los versos 8 y 9. Y dice la palabra de Dios, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿La fe en quién? Dice salvados por la fe. ¿La fe en quién o qué? En Jesús. Por la fe en Jesús nosotros somos salvos. Y dice la palabra de Dios que no es por obras, sino es gratis, es por gracia. Es un regalo de parte de Dios, es un don de Dios la salvación, y la salvación no viene por obras. Y honestamente, yo reconozco que a mí me reconforta mucho la idea de saber que la salvación, para mí, para mi familia y para todos mis hermanos en Cristo, no viene por las obras, sino por la fe en Jesús. Porque me hace descansar, porque me hace pensar que no tengo nada que hacer para ganarme la salvación. ¿Quién dice amén? El día de hoy el Espíritu Santo siempre me manda a dar unos mensajes que a veces nos sacan de nuestra zona de confort, pero bueno, hay que estar dispuesto a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a su iglesia, porque ama a su iglesia y porque anhela poder estar con todos nosotros en la vida eterna. Entonces el Espíritu nos va a llevar por unas porciones de la Escritura, principalmente Santiago y Mateo, y eso nos va a permitir conocer verdaderamente el corazón de Dios. Porque ciertamente es que la salvación no viene por obras, y en eso ha descansado el cuerpo de Cristo. Pero hoy el Espíritu Santo nos quiere llevar a toda la verdad, porque la función del Espíritu Santo en nuestras vidas es llevarnos a la verdad. No quedarnos nada más con una porción de la verdad y hacer una doctrina de una porción de la verdad, sino llevarnos a toda la verdad. Y entonces yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Santiago capítulo 2. Y vamos a ir leyendo porciones del capítulo 2 del libro de Santiago. Ahora vamos al versículo 14. Y dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Lo voy a volver a leer. Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y en el verso 17, más adelante, dice: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe sin obras es una fe muerta. Y entonces, pues ¿de qué estamos hablando? Salvación sin obras para que nadie se jacte, pero la palabra de Dios dice que la fe sin obras es una fe muerta, y la fe muerta pues no sirve.
Lo muerto no sirve. ¿O alguien conoce a alguien muerto que sirva? La fe muerta no sirve. La salvación por fe, ¿será también por obras o nada más por la fe? Eso es justamente a lo que Dios nos quiere llevar el día de hoy. ¿Obras o no obras? ¿O qué clase de obras sí o qué clase de obras no? Y yo te invito a que vayamos al libro de Romanos capítulo 3, verso 20. Y dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Y entonces aquí la palabra de Dios nos está hablando de que hay unas ciertas obras que no nos van a justificar delante de Dios, que no nos van a llevar a la salvación. Y dice, esas son las obras que exige la ley. Y hacemos una pausa aquí para recordar que en este tiempo el pueblo judío venía de creer que la salvación se alcanzaba por el cumplimiento de más de 600 reglas que la ley exigía. Y era necesario que ahora se compartiera las buenas noticias de que la salvación no venía por el cumplimiento de las obras que exige la ley. Era fundamental que se estableciera esa verdad, que era la fe depositada en Cristo nuestro Señor. No es el cumplimiento de la ley, y eso sigue vigente ahora. El cumplimiento de la ley no nos va a llevar a la salvación. Y como comentábamos en un principio, la verdad es que eso nos reconforta porque Jesús cumplió toda la ley, murió en la cruz, cargando el pecado de la humanidad para que nosotros pudiéramos ser perdonados y justificados delante de Dios. Y los que depositamos nuestra fe en Jesús, en esa obra de sacrificio, nos posiciona en ese momento en un lugar de salvación, porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Pero vamos a continuar leyendo Santiago, vamos a regresar a Santiago, ahora a los versos 18 al 22, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios, regresando al tema de las obras y de la fe. Y dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y dice la palabra de Dios, y escuchemos muy bien lo que Dios quiere decir, dice, y su fe llegó a la perfección por las obras que Abraham hizo. Mi hermano, recordemos, cuando Abraham tuvo ese encuentro con Dios y Dios le dijo que saliera, que dejara su parentela y que saliera, y después tuvo diversos encuentros con Dios, Abraham le creyó a Dios. Y cuando Abraham tenía esos encuentros con Dios, la ley no había sido escrita. No existía ley. Los libros de la ley se escribieron cientos de años después. Ahí no había ley. Lo que Abraham hacía es que escuchaba la voz de Dios o tenía un encuentro con Dios, le escuchaba y le creía a Dios. Y aún sin ver, confiaba en Dios. Inclusive a lo mejor tú hoy estás pensando y dices, bueno, qué bueno que no tengo que cumplir con las reglas que establece la ley, porque la ley habla del diezmo. Y entonces ya no tengo que cubrir el diezmo, ya no tengo que cumplir con el diezmo porque es de la ley. Pero yo te quiero recordar una porción de la historia. Cuando Abraham fue a rescatar a Lot y peleó contra los reyes, recuperó todo, tuvo un encuentro con Jesucristo, con Melquisedec.
Y dice la palabra de Dios que Abraham le dio el 10% de todo lo que había recuperado a Melquisedec. No había ley. ¿Verdad que no había ley? Entonces, ¿el diezmo es de la ley? ¿O viene de un corazón agradecido con Dios? Continuamos leyendo. Verso 23 al 24, en Santiago 2, dice: así se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y éste se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Ese silencio. Selah. Selah. Amados, Abraham, en su relación con Dios, amigo de Dios, escuchaba a Dios y hacía lo que Dios le pedía. Esas son las obras que Abraham hacía. Y dice la palabra de Dios que al creerle no solo fue llamado amigo de Dios, sino que además su fe fue perfeccionada. ¿Estás batallando en la fe? ¿Sientes que tu fe está debilitada? ¿Sientes que te está faltando fe? Pues aquí Dios nos está dando una llave de lo que hizo Abraham para que la fe fuera perfeccionada. Las obras que hizo Abraham a través de las instrucciones que recibía de parte de Dios. Familia, mi corazón es confrontado como el tuyo en estos momentos y de verdad te digo que soy temeroso de Dios cuando traigo este tipo de mensajes, porque como cuerpo de Cristo nos sentimos más cómodos que pensemos que simplemente somos salvos porque un día le dijimos a Jesús: Jesús, ven y entra a mi corazón. Y continuamos con nuestras propias agendas, con nuestros propios planes, con nuestras propias vidas, viviendo una vida confortable, una vida cómoda, una vida pues conociendo lugares, adquiriendo cosas materiales, siguiendo el plan que en algún momento nosotros quisimos seguir, y que el día que en este lugar o en el lugar en el que hayas ido le dijiste a Jesús: Jesús, ven y entra a mi corazón, eso fue suficiente. Pero no es la verdad que dice la palabra, mi hermano, y no quiero sonar religioso. Ya el Señor me había estado hablando de esto hace algunas semanas. Hoy el Espíritu de Dios nos quiere llevar a esa verdad. Es cierto que en el momento en el que nos arrepentimos porque hemos decidido vivir una vida sin Cristo, apartados de la presencia del Padre, sin el Espíritu, nos arrepentimos y le decimos: ya no quiero vivir así, ahora te necesito. Y en ese momento nuestra posición es de santidad, nuestra posición es de salvación. Pero no es así como 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, y ya la logré y yo sigo mi vida. Y entonces pues todo eso está garantizado. No es lo que dice la palabra. Tampoco dice eso en Hebreos. Pero no me voy a desviar a esa parte de Hebreos en este momento. Y Jesús deja una enseñanza. Yo te quiero pedir que me acompañes al libro de Mateo, donde Jesús está hablando de los últimos tiempos. No solo de los últimos tiempos, Jesús está hablando de su regreso. ¿Quieres escuchar esta historia? ¿Me acompañas a leerla? Está en el libro de Mateo, capítulo 25, y vamos a leer de los versos 31 al 40. Y Jesús está hablando y dice, es que esto es bien interesante, bien importante. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Quiero que te imagines lo que estamos leyendo. Jesús va a regresar y se va a sentar en su trono glorioso. Y dice: todas las naciones se sentarán, se reunirán delante de él. Y dice: y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Por allá vea quien decir: ya ves, no le vayas a las chivas, pero son otras cabras. Las otras chivas son el rebaño sagrado, pero y dice: pondrá las ovejas a su derecha
y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey, ¿quién es el rey? Jesús, a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y Jesús continúa: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y Jesucristo, el Rey, responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y si quieren saber qué pasa con las cabras, quiénes son las cabras y qué pasa con las cabras, yo te invito a que en tu casa continúes leyendo Mateo 25 a partir del versículo 41. Pero no vamos a tomar tiempo para eso en este momento. Pero es muy interesante lo que Jesús le dice a las cabras. Y entonces, mi hermano, nos ponemos en ese momento, te imaginas a Jesucristo y Él habla de obras. Él no habla de sanidades, no habla de milagros, no habla de orar unos por otros. Y no me malentiendas, no estoy diciendo que eso esté mal, pero aquí está hablando de darle de comer al hambriento, de vestir al que no tiene, de darle alojamiento al forastero, de atender al que está enfermo. Mi hermano, dime si esas son o no son obras. ¿O quién le da de comer a alguien estando en su recámara hincado, pidiéndole y rogándole a Dios que le dé de comer al hambriento? Estas son obras. Y entonces tú me podrás decir: bueno, es que pues yo sí soy oveja porque pues mi familia tiene hambre y le doy de comer, visto a mis hijos y a mi esposa y están enfermos y yo los estoy cuidando. ¿No? Digo, no los visito en la cárcel porque pues gracias a Dios no han cometido ningún delito, pero si estuvieran, yo estaría ahí visitando a mis hijos en la cárcel si así fuera. Pero sabes, mi hermano, en el corazón de Dios no está nada más centrarnos en el cono de nuestra familia. Y no te quiero decir que eso no sea importante para Dios, porque dice la palabra de Dios que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Entonces hay una obligación de nuestra parte para poder proveer a nuestra familia. Pero también dice la Escritura que dice: ¿qué mérito tienen ustedes de amar a los que los aman? Hasta los pecadores hacen eso. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces tendemos a amar y a llevar obras a la gente que nos ama, y a quienes no nos aman, entonces no, porque creemos que no se lo merecen, porque creemos que no se lo han ganado. Pero eso no es el corazón de Dios. Y vale mucho la pena meditar en esto. Arrancamos esta enseñanza con el libro de Efesios capítulo 2, verso 9, pero si continuamos, cuando hablaba de la salvación por gracia, por fe, como un regalo de Dios, y dice: no por obras para que no se jacte. Pero el siguiente versículo dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Di conmigo: buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mi hermano, tú y yo fuimos hechos por Dios, y en algún momento vino la convicción del Espíritu de Dios de reconocer que estábamos alejados de Él, y nos permitió y nos reveló el sacrificio de Jesús para que fuéramos tú y yo adoptados como hijos.
y nos creó para buenas obras, para que esas obras las pongamos en práctica. No para que tú y yo podamos continuar caminando en la vida con nuestra propia agenda, haciendo lo que seguimos haciendo, creyendo que ya la libramos. Hay un propósito en nuestras vidas por la cual tú y yo fuimos llamados. Mi hermano, ¿y qué tan dispuestos estamos verdaderamente a dejar que Dios tome el control de tu vida y mi vida para que pongamos en práctica las buenas obras? Mi hermano, porque las obras de las que está hablando Jesucristo cuando separa a las cabras de las ovejas, habla de alimentar, de dar de beber, habla de cuidados, habla de dar vestido, habla de dar alojamiento, habla de visitar a la cárcel. Mi hermano, y eso requiere tiempo, dinero, esfuerzo. Tiempo, dinero, esfuerzo. En algún momento yo escuchaba a un pastor que decía: lo último que se convierte es la cartera. Se encasquilla la cartera al momento de soltar los recursos, que además ni siquiera son nuestros, son de él, ¿no? Pero ¿sabes algo? Hay un cierto grupo que ciertamente le cuesta trabajo por condiciones del corazón, o nos cuesta trabajo poder soltar el recurso económico y damos tiempo, pero hay otros que les cuesta mucho trabajo dar su tiempo. Decirle a Dios: toma mi vida y toma el tiempo para las buenas obras que yo tengo que poner en práctica. Pero que no sea la invitación a la carne asada o a ver la Copa América o la Eurocopa, porque entonces estamos bien dispuestos. Y nuevamente, no quiero sonar religioso, ¿no? Eso no está mal. Pero no podemos seguir viviendo con nuestra propia agenda. Tenemos que entender lo que está en el corazón de Dios, para lo que tú y yo fuimos llamados, para lo que fuimos escogidos, para los que fuimos santos, apartados. Y hay un propósito, mi hermano, detrás de esto. Amados, las buenas obras no nacen del corazón. Porque además dice la palabra de Dios que el corazón es perverso y es engañoso. ¿No es lo que dice la Escritura? Y entonces dices que no me nace. Y como que en dónde dice en la Escritura que te tiene que nacer hacer las buenas obras. No es un tema de corazón, mi hermano, es un tema de instrucción. Es un llamado que Dios está haciendo a la iglesia, porque te lo digo, somos una iglesia que está muy cómoda. Yo te lo estoy diciendo, pero mi corazón está siendo bien confrontado, porque venimos los domingos y a veces cuando hay calor ni venimos, porque hace mucho calor, ¿no? Y venimos a las reuniones ministeriales, tratamos de estar lo más cómodos posibles, alimentándonos de la palabra, y estamos bien gordos de todo lo que comemos de la palabra de Dios. Pero ¿en qué momento viene el despertar del cuerpo de Cristo? ¿En qué momento? Las buenas obras no van a nacer de tu corazón, no son naturales, son totalmente antinaturales, totalmente antinaturales. Requiere, es más, te voy a decir cómo son producidas esas buenas obras, porque ni siquiera son producidas nada más porque tú salgas y digas: voy a hacer buenas obras. Porque el que trae la convicción a nuestro corazón y el que produce en nosotros el querer como el hacer es el Espíritu Santo. Entonces las buenas obras son producidas a través del tiempo que tú dediques a la presencia de Dios, el nivel de intimidad y profundidad el que tú tengas con tu Padre, porque es la relación con el Padre a través de Jesús por el Espíritu Santo. Es así. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Nuestro llamado es entrar a la presencia del Padre y disfrutar de su presencia, pero no nada más es eso. Tenemos que entender el corazón de Dios. Dios tiene una agenda y no es la tuya y no es la mía. Y nosotros siempre le pedimos a Dios que se suba a nuestra agenda. Oye Dios, yo traigo este proyecto y traigo este viaje y traigo esto, échame la mano.
¿Y en qué momento le decimos a Dios, oye Dios, ¿cuál es tu agenda? ¿Para qué me llamaste? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida, que es tuya, además porque la compraste a precio de sangre por la vida de tu hijo? Entonces ya mi vida no me pertenece, sino le pertenece a Jesús. ¿Qué quieres que haga con mi tiempo? ¿Qué quieres que haga con los talentos con los que me creaste, con los dones que me diste cuando recibí a Jesús? ¿Cuál es tu agenda? Lo que sí te puedo asegurar, yo no sé cuál sea el propósito de Dios para tu vida en lo particular, pero hoy sabemos que fuimos hechos y llamados para poner en práctica buenas obras. Y Dios nos está mostrando aquí más o menos cuáles son esas buenas obras. De verdad, mi hermano, te lo digo. Dios me ha puesto junto con unos hermanos a liderar el ministerio de hombres y no me voy a quejar. Pero a veces, cuando hay llamados a servir, Selah. Bueno, no Selah, porque si fuera Selah, todos se apuntarían. Más bien, cri, cri. Es difícil. Es difícil. Porque a veces también dar los 100, los 200, los 300, los 500, los 1000, no pasa nada, porque a lo mejor tengo 15, 20, 30 o 50 veces más en la cuenta. Entonces, pues creo que dando esto ya cumplí. Pero sabes una cosa, el dinero puede ser multiplicado por gracia de Dios, pero tu tiempo no. El tiempo no puede ser multiplicado. ¿O hay alguien aquí que haya multiplicado por 2 su vida? ¿O hay alguien en la historia que de repente, bueno, antes de Matusalén, 969 años? No, ninguno de nosotros puede agregar un solo minuto a nuestra vida. Entonces a veces dar nuestro tiempo cuesta más trabajo que dar los 100, los 200 o los 1000. Porque no quiero dejar las cosas que a mí me gustan, porque no quiero dejar mi comodidad. Mi hermano, el servicio son parte de las obras. Porque Dios te dio talentos, porque Dios te dio dones. ¿Para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo, para servir. Mi hermano, y algún día tú y yo vamos a estar delante de su presencia, rindiendo cuentas, y Él nos va a preguntar: hijo, te amo. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? No solo con la familia, con los recursos. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con los dones espirituales que te di cuando me recibiste? ¿Qué hiciste? Qué bueno, está bien que creamos que la salvación no es por fe, pero digo, es por fe y no por obras. Pero la Escritura, al menos a mí, me levanta una alerta. Híjole, yo no sé si me vaya a quedar corto. Entonces, si la palabra de Dios dice que yo estoy hecho por Dios para buenas obras, mejor voy a disponer mi vida, mi tiempo, mis talentos, mis dones para las obras que Él quiera que yo haga. Pero basta, mi hermano, que tú y yo le digamos a Dios que sí. Sí. Porque yo sé que si te digo que sí, seguro voy a llegar a una plenitud en la que yo no puedo alcanzar solo. Si te digo que sí, seguramente tú vas a suplir todo lo que yo necesito y yo no me voy a estar preocupando por la provisión. Porque entonces no se trata de sueldos y salarios, sino se trata de provisión. Porque es la visión que Dios tiene a favor de la visión, provisión, a favor de la visión. Y no es tu visión, es la visión de Dios. Para su iglesia. Juntos, para su iglesia, mi hermano. ¿Sabes? La palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 16, dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Sabes, Dios conoce nuestros corazones y sabe que hacer el bien, sabe que hacer las buenas obras y sabe que compartir con los demás lo que Él ha depositado en nuestras manos es un sacrificio.
que no es natural. No es algo natural, pero ese es el llamado. Dice, porque son los sacrificios que le agradan a Dios. ¿Quién quiere aquí agradar a Dios? Levanta tu mano. No todos, dale un aplauso a Dios porque es para Él. Es para Él. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, agradar a Dios también tiene que ver con nuestras obras. Ya sabes, a mí me encanta cuando digo, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Porque Él es amor. Porque el amor que Dios nos tiene no depende de lo que tú y yo hagamos, porque tú y yo somos imperfectos, pero Dios es perfecto. Y así, como no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más, tampoco puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Porque el amor de Dios es el amor de Dios, es un amor ágape. Pero ¿sabes algo? Cuando estaba leyendo Apocalipsis, estaba escudriñando Apocalipsis. En Apocalipsis le es revelado a Juan el final de los tiempos. Apocalipsis significa revelación, no significa caos. Si tú crees que la palabra Apocalipsis es porque hay películas apocalípticas y siempre hay destrucción y hay muerte, la palabra Apocalipsis significa revelación. Y Juan, cuando fue llevado a la isla de Patmos, exiliado por predicar la palabra de Dios, ahí en una cueva tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús le revela, y Jesús le lleva a escribir 7 cartas a 7 iglesias. Estas 7 iglesias, pues no es Unidad Cristiana, Roca Fuerte, Pan de Vida, no. Estas 7 iglesias pueden estar presentes hoy mismo aquí en Unidad Cristiana. Y vale mucho la pena que puedas leer lo que Jesús escribe a cada una de estas 7 iglesias, porque tiene que ver con la condición del corazón, tiene que ver con la forma en cómo caminamos con Él. Y hay una carta que le escribe a la iglesia de Tiatira. Y hay una porción en el verso, es Apocalipsis capítulo 2, creo que el verso 23, por ahí dice: y que todas las iglesias sepan que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y que trato a todos, dice, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo a sus obras. Es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Es la revelación, lo que Dios está diciendo, o parafraseando el corazón de Dios, o transmitiendo a su iglesia el corazón de Dios, es: yo les amo. Y no haber absolutamente nada que los aparte del amor que yo les tengo, pero también soy justo. Porque Dios es amor, pero también Dios es justo. Y como Dios es justo, Dios dice: yo te voy a tratar conforme a tus obras. Así de simple. Y entonces, mi hermano, es un buen tiempo para que tú y yo meditemos en esto. Y mira, no des por sentado lo que hoy yo te estoy diciendo. Como dice nuestra pastora, llévalo a la presencia de Dios y tú háblalo con Él. Tú llévalo a la presencia de Dios y decir: hoy se presentó Carlos, Charlie, porque me gusta que me digan Charlie, y me dio una palabra que dice que es una palabra tuya, pero yo lo quiero pasar por tu verdad. Y tú pregúntale y que Él te lleve a la verdad. Pero aquí dice que Dios va a tratarnos de acuerdo a nuestras obras. Y yo no sé tú, pero yo quiero ser bien tratado por Dios. Quiero ser honrado por Dios. Y entonces más me vale empezar a cambiar mi agenda y empezar a disponer mi tiempo, los talentos y los dones que Él me dio, disponerlos para lo que Él me quiera llamar. Y es una invitación a toda la iglesia, no es nada más a Charlie. Por eso me dio esta palabra hoy para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Y con esto terminamos. El corazón de Dios siempre ha estado que los seres humanos se vuelvan a Él. Ama su creación. No hay un solo ser humano que Dios no ame, porque todos los seres humanos Dios los creó. Dios ama lo que creó. Y entre ellos ama a los seres humanos. Cuando creó al ser humano, dijo, cuando creó todo, los astros,
el cielo, las aguas, dijo, y vio que era bueno. Pero si tú lees Génesis, cuando creó al ser humano, Dios dice, y vio que era muy bueno. Muy bueno. Cuando Dios te creó, te vio y dijo, muy bueno. Amén. Entonces Dios ama su creación, Dios ama a los seres humanos, y aun cuando vemos al Dios del Antiguo Testamento, donde se ve cómo su pueblo vive las consecuencias de la idolatría, porque terminan adorando a los dioses de Baal, a la diosa Será y a los dioses, etcétera, etcétera. Eso le dolía el corazón a Dios, y lo que siempre Dios quería era que a través de las consecuencias de esa idolatría se volvieran a Él con todo su corazón, mi hermano. Y eso es lo que hoy, porque Dios, no hay sombra de variación en Dios, ese es el corazón de Dios hoy. Él anhela que cada ser humano vuelva su corazón a Él, no importa lo que ha hecho, porque lo ama y anhela perdonarlo y anhela transformarlo y anhela que en Él se encuentre el propósito, la vida y la vida eterna. Y eso sigue vigente. Y en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 16, y con eso terminamos. Escuchen esto o lean esto. Y dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Mi hermano, la disposición que tú y yo tengamos, primero de entrar en su presencia, de experimentar el amor del Padre, de tener una relación íntima con Él, y a través de experimentar ese amor, poder ser sensible a lo que el Espíritu Santo nos está hablando de las buenas obras, ponerlas en práctica sin temor. Mi hermano, esas buenas obras van a hacer que el mundo allá afuera pueda alabar al Padre y pueda volverse a Dios con todo su corazón. Te invito a que te pongas de pie, mi hermano. Dale un aplauso, dáselo a Él. Si es para Él, dáselo más fuerte. Ese es, amado. Es el llamado hoy para Unidad Cristiana. No sé lo que Dios esté hablando a otras congregaciones, pero ese es el llamado para nuestras vidas, para Unidad Cristiana. Es necesario que abramos la posibilidad para que Dios nos dé la agenda, inclusive en los diferentes ministerios, hombres, mujeres, el ministerio pastoral, niños, matrimonios. Preguntarle a Dios, Dios, ¿cuál es tu agenda? ¿Qué es lo que tú quieres? Y guíanos y fortalécenos y aparta todo el temor que es natural. Y decirle a Dios, sí, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Hace un rato el Espíritu Santo, a través de la alabanza de Dana en particular, nos daba cómo Dios nos pone en un mismo espíritu, y nos daba un versículo que decía, ya no somos esclavos del pecado, sino ahora hacemos las obras que llevan a la santidad, y el resultado es la salvación. ¿Lo que dice? Sí. Entonces, nuevamente, Dios hablando a su iglesia. Ya no somos más esclavos, ya no somos esclavos del temor, ahora somos hijos. Somos hijos. Pidámosle a Dios que nos dé ese espíritu de hijo para que entendamos que ahora ya no somos huérfanos, ya no somos esclavos del temor, sino somos sus hijos. Y como hijos nos podamos alinear a los propósitos y la agenda de Dios. Y yo quiero hacer un llamado ya para terminar. Si hoy estás aquí, vienes por primera vez o por segunda vez, o quizá ya tienes mucho tiempo viniendo y nunca le has dicho a Jesús, Jesús, yo creo en ese sacrificio que tú hiciste por mí en esa cruz.
Y hoy tu corazón cree, pero tú nunca se lo has declarado con tu boca y anhelas poder tener acceso a Dios con la confianza de ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios a través de Jesús, por el Espíritu Santo. Y el día de hoy tú quieres hacer una oración que sea algo más o menos que le diga a Jesús: ven y entra a mi vida y te reconozco como Señor y Salvador. Yo quisiera ver tu mano levantada para poderte guiar. Cerremos todos los ojos. Veo manos levantadas, hay manos levantadas allá atrás. Levanta tu mano para que toda la congregación te pueda guiar en una oración. ¿Quién más hoy quiere recibir ese regalo de entrar a la presencia de Dios? Dios los bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios los bendiga. Hay muchas manos levantadas de este lado. Dios te bendiga. Bienvenidos a la familia, porque cuando hagamos esta oración, que es una oración que nace de tu corazón y la vas a declarar con tu boca, en ese momento todos tus pecados son perdonados. Dios te justifica y puedes entrar plenamente a su presencia y le vas a poder decir papá, porque en ese momento Dios te va a adoptar como hijo a través del sacrificio de Jesús, y la presencia de Dios va a venir a habitar en tu vida a través del Espíritu Santo, que te va a llevar a toda verdad. Que Dios los bendiga. Ahora, quienes están levantando sus manos, yo los voy a guiar en una oración y ustedes la dicen con todo su corazón, con voz audible. No tengan pena, porque es un regalo que viene de parte de Dios. Y digan algo y repitan conmigo: Señor Jesús, te pido perdón, porque hasta el día de hoy he querido tener control de mi vida, pero hoy me arrepiento y quiero cambiar, y reconozco que fuiste a la cruz y moriste cargando mis pecados. Resucitaste después de 3 días y hoy estás vivo, sentado a la derecha del Padre. Y como Dios vivo, te quiero invitar a mi vida, a mi corazón, a convertirte en mi Señor, a que me guíes a toda verdad, a que me des acceso a mi Padre, a ser adoptado como hijo y poder vivir por toda mi eternidad en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado, si tú hiciste esta oración por primera vez, hoy eres hijo de Dios, hoy eres parte de la familia, esta es tu casa. Ven, intégrate. No solo vengas los domingos, busca integrarte a los ministerios, porque Dios te ha hecho familia, ha multiplicado tu familia y ha puesto en cada uno de nosotros un hermano. Y nosotros, como hermanos mayores, vamos a cuidar de aquellos que están naciendo espiritualmente, que están teniendo un segundo nacimiento. Hagamos ese compromiso y hacer obras de amor, buenas obras con nuestros nuevos hermanos y con la gente que está allá afuera. Vamos a terminar orando. Cierra tus ojos. Amado Dios, papá, gracias, papito. Gracias porque es tan grande tu amor que sacrificaste la vida de tu hijo, no la escatimaste, para salvarnos. Y hoy somos familia, tu familia, tus hijos, y hoy estamos aquí. Hoy entendidos que el llamado que nos estás haciendo, además de experimentar el amor y tu paternidad, tiene que ver con disponer nuestras vidas, nuestros dones o los dones que tú nos diste, los talentos y nuestro tiempo, ponerla a tu disposición. Y si tú quieres decirle a Dios que sí, levanta tus manos y dile: Dios, Padre, aquí está mi vida, úsala como tú quieras. Sé que no será fácil, pero todo lo puedo en ti que me fortaleces. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu salvación. Aviva tu iglesia, amado Dios.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.